Hola, buenas noches. Hoy, continuando con el seminario bíblico, nos toca hablar de profetas menores, de Nahum, Habacuc y de Sofonías. Del profeta Nahum solo se sabe que nació en una localidad llamada Elcas, pero se desconoce de dónde era esa localidad. Y también se sabe que fue enviado a profetizar la destrucción de Nínive alrededor del año 612 a.C. La ciudad de Nínive era la cabecera o era la capital del gran imperio asirio. Conocemos de Nínive porque si recordamos la historia bíblica, encontramos que 100 años antes del libro de Nahum hubo un profeta de Dios enviado a esa ciudad de Nínive a profetizar su destrucción a menos que ellos se arrepintieran. Dios había enviado al profeta Jonás, ¿se acuerdan de Jonás, ese que lo tragó la ballena, que se estaba escapando porque no quería ir a predicar a Nínive, que Nínive iba a ser destruida, y terminó yendo igual? Jonás fue enviado por Dios y predicó destrucción, pero a la vez en sus profecías Dios le indicó que predicara arrepentimiento si Nínive se arrepentía. Entonces Dios ya no destruiría la ciudad. Y resulta que a través de las profecías que dijo Jonás, el pueblo se arrepiente, el rey de Nínive se arrepiente y resulta que de ello no destruyó la ciudad. Pero en historia bíblica, si nosotros la continuamos, nos damos cuenta de que aún después de eso, años después, ellos vinieron a ser aún peores que en el tiempo de Jonás, porque muchos años después, cuando ellos comienzan a ser más fuertes y más poderosos de lo que eran este pueblo de Nínive, Dios decide utilizar a los asirios para traer un castigo muy fuerte al pueblo de Israel o el reino del norte, precisamente por toda la idolatría que estaba cometiendo delante de su Señor el pueblo de Dios. Los asirios atacan a Samaria, capital del reino del norte, llamado Israel, y no solamente vienen y toman y conquistan Samaria, sino que actuaron con tanto sadismo que el sufrimiento del pueblo de Dios viene a ser en extremo terrible y se lo llevan al exilio. Ellos hicieron atrocidades. Si hay un imperio en la historia de la humanidad que ha sido sádico en sus conquistas, fue el imperio asirio. Ellos tuvieron un pensamiento, querían conquistar todo el mundo y por esa arrogancia, años después, aproximadamente un poco más de 100 años después, Dios levanta a otro profeta para que vaya a Nínive. Y este profeta es Nahum. La gran diferencia con Jonás es que Jonás predicó la oportunidad de arrepentimiento, pero con Nahum simplemente les dice que van a ser destruidos y que no hay oportunidad de que se arrepientan. El profeta Nahum fue entonces levantado por Dios para profetizar la caída y la destrucción y el final del imperio asirio. Ahora la venganza de Dios vendría sobre ellos porque ellos fueron sádicos y se gozaron en contra del pueblo de Dios. Por lo tanto, este libro fue escrito para dos audiencias. En primer lugar, para los ninivitas, para que ellos entendieran que Dios ahora va a cobrar todo lo que ellos hicieron, la crueldad de ellos sobre el pueblo de Israel. Y en segundo lugar, la segunda audiencia era para aquellos judíos que estaban en el exilio, esclavizados y abusados por los asirios, para darles esperanza de que Dios iba a tomar venganza de los enemigos de su pueblo. El propósito de que Dios toma venganza a favor de su pueblo y en contra de sus enemigos, lo leemos en el primer capítulo del versículo 1 al versículo 6. Dice así la palabra de Dios.
Profecías contra Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcas. El Señor es un Dios celoso y justiciero. El Señor sabe enfurecerse y tomar venganza. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor contra sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. En el torbellino de la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende al mar y lo hace secar, y todos los ríos a gota languidece el Basán y el Carmelo, y se marchita la flor del Líbano. Los montes tiemblan ante él y las colinas se derriten. En su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. En presencia de su indignación, ¿quién podrá resistir? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. La razón por la cual Dios se levanta en contra de Nínive, en contra de los asirios, es porque ellos actuaron con sadismo. Fueron el pueblo más sanguinario de los que se relatan en las Escrituras. Dios, como dice la Escritura, es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá al inocente por inocente al culpable. Nahum comienza su profecía al considerar el carácter de Dios como quien trae el juicio. Nahum dice que Dios es celoso, pero ¿cómo puede decir que Dios es celoso? Porque el celo de Dios que Nahum quiere mostrar es amor incondicional por su pueblo. Él sabe que de la lealtad hacia Dios depende nuestra vida moral. Dios no está celoso de nosotros, sino por nosotros, porque Dios nos cuida celosamente de un mundo dominado por el maligno. Todo el libro de Nahum se centra en la caída del imperio asirio, describiendo todo como un poema intenso y muy vívido, muy descriptivo. Habla de la ciudad sanguinaria y traidora, repleta de rapiña, como dice en el capítulo 3. El relato es muy descriptivo, como si fuera una película en colores, y termina diciendo: no hay remedio para tu herida. Los que oyen noticias tuyas aplauden, pues, ¿quién no ha experimentado tu perpetua maldad? Así casi termina el libro de Nahum. Y ahora seguimos con Habacuc. Este profeta, Habacuc, vive y describe y escribe en la misma época que Nahum, entre el año 622 y 612 a.C. Y vive en la época donde los dos grandes poderes dominan el escenario: Asiria en decadencia y Babilonia renaciente. En medio de estos dos imperios dominantes vive Israel bajo la opresión y la violencia. Habacuc profetizó en Judá durante el reinado de Joaquín. Él escribió acerca de las maldades de Israel y de su inminente derrota en manos de los caldeos. Él también describió la crueldad de los conquistadores caldeos y profetizó su caída final. El libro concluye con una oración de fe. Los caldeos, que son los babilonios, ya avanzaban hacia el oeste, pero aún no habían llegado hasta Judá. Habacuc profetizó poco antes de Nahum, cuando Babilonia, después de vencer a Nínive, sus ejércitos igualan en crueldad a los asirios. Si Nahum anuncia la caída de Nínive, Habacuc se alarma por la aparición de esta nueva y tremenda amenaza que es Babilonia. Comprende que el pueblo elegido ha incurrido en pecado
y presiente que vendrá el castigo por manos de los babilonios. Habacuc grita a Dios con un «¿Hasta cuándo te gritaré sin que me salves? ¿Por qué me haces ver crímenes? La ley cae en desuso y el derecho no sale vencedor. Los malvados cercan al inocente y el derecho es pisoteado». Habacuc suplica al Señor y espera su respuesta. Él está hablando acá del pueblo elegido que ha caído en pérdida del derecho y en pérdida de moral. Si tenemos preguntas difíciles para hacerle a Dios, Habacuc las tuvo y no se cayó. Y el resultado es este libro profético increíble, porque Habacuc en ningún momento entrega un mensaje al pueblo de parte de Dios. Todas sus palabras fueron dirigidas a Dios y todas las respuestas de Dios fueron solamente para Habacuc. Esto produce un diálogo a medida que el profeta discute directamente con Dios temas de injusticia y maldad. Y cuando llega la respuesta del Señor, le responde a su reclamo. Escribe la visión y grábala en tablillas de modo que se lea de corrido. La visión tiene un plazo fijado. Camina hacia la meta. No fallará. Aunque demore, espérala, que llegará sin retraso. El ánimo soberbio fracasará, pero el justo por su fidelidad vivirá. Mientras Habacuc escucha estas respuestas de Dios, se da cuenta de que Dios realmente está involucrado en los asuntos de los hombres y de que siempre actuará con sabiduría y equidad. Esto cambia toda su perspectiva de vida. Habacuc comienza este libro abatido debido a la realidad que lo rodea, pero termina con la certeza de que la justicia finalmente prevalecerá. Esta nueva esperanza lo lleva a adorar a Dios, pero esto no es para esconder sus preocupaciones, porque luego Habacuc se expresa en forma de lamento con 5 coplas, que se llaman coplas de los 5 ayes. Ay del que acumula lo que no le pertenece. Ay del que mete en casa ganancias injustas. Ay del que construye con sangre la ciudad. Ay del que emborracha a su prójimo para mirarlo desnudo. Ay del que dice a un trozo de madera, despiértate, refiriéndose a ídolos tallados. Pero el canto de la alabanza al final revela la transformación en su entendimiento. Las circunstancias difíciles ya no son las que determinan su comprensión de Dios. Ahora es el carácter de Dios el que determina la manera en que puede ver las circunstancias, cuando dice en el capítulo 3, del 17 al 18, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y termina con un himno del profeta exaltando la obra y el poder de Dios, donde dice: sales a salvar tu pueblo, a salvar a tu ungido, destrozas el techo de la casa del malvado, desnudas sus cimientos hasta la roca. Y termina con una frase del Cantar de los Cantares: el Señor es mi fuerza, me da piernas de gacela, me hace caminar por las alturas. A través de la lectura de este libro, deberíamos considerar ver el carácter de Dios más allá de las circunstancias. Habacuc plantea 2 temas generales. En los primeros 2 capítulos se describen
tanto las preocupaciones de Habacuc como las respuestas que el Señor le ofrece. Habacuc le pregunta al Señor sobre la razón por la que no estaba respondiendo a sus oraciones de ayuda. Y Dios le responde que Él está obrando de una manera que Habacuc no puede entender. A medida que conocemos a Dios más íntimamente, leyendo su palabra, comprendemos su perfecta justicia sobre la tierra y tenemos razones para confiar en Él sin importar la situación que nos toque experimentar, como le pasó a Habacuc. Y ahora continuamos con Sofonías. De este autor se sabe que es de estirpe real, porque es tataranieto del rey Ezequías. Si recordamos, Ezequías fue uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Israel. Él revela su propia genealogía y creo que es el único entre los profetas que desciende de sangre real. La descendencia real le habría dado a él información sobre el reinado de Josías, cuyo reino fue el periodo de tiempo durante el cual predicó Sofonías. El profeta mismo fecha su mensaje durante el reinado de Josías, que reinó desde el año 640 al 609 a.C. Las condiciones morales y espirituales que detalla el libro parecen colocar la profecía como previa a las reformas que hizo Josías, cuando Judá estaba aún debilitándose en idolatría y en impiedad. Fue en el 628 a.C. que Josías derribó todos los altares de Baal, quemó los huesos de los falsos profetas y rompió los ídolos que habían esculpido. Y en el año 622 a.C. se encontró el libro de la ley mientras estaban reparando la casa del Señor. El sumo sacerdote encontró el libro de la ley y al leerlo, Josías inició reformas. Si recuerdan, Josías también es descendiente de Ezequías y fue otro rey bueno de los poquitos buenos que tuvo el pueblo. Josías debió asumir el reinado a los 8 años de edad, después de que su padre fuera asesinado por sus propios sirvientes por lo malo y déspota que había sido. Josías, en cambio, recibe instrucción de la palabra de Dios desde niño y a los 16 años ya comienza a tomar buenas decisiones. Fue durante los primeros años de su reinado, previo al gran avivamiento, que Sofonías profetizó y sin duda alguna tuvo una influencia sobre las enormes reformas que Josías trajo a la nación. Pero los reyes malos que reinaron antes de Josías habían tenido tal efecto sobre el pueblo de Judá que el pueblo nunca se recuperó. Las reformas de Josías fueron llevadas a cabo demasiado tarde y no pasaron más allá de su vida, duraron muy poco. Políticamente, la transferencia inminente del poder mundial asirio a los babilonios debilitó el dominio de Nínive sobre Judá, trayendo un elemento de independencia a Judá por primera vez en 50 años. Y el libro de Sofonías presenta una denuncia clara del pecado y una advertencia de juicio inminente sobre Judá. El libro de Sofonías es llamado como el libro del día de la ira de Dios. El mensaje de Sofonías del día del Señor le advierte al pueblo de Judá que los días finales están cerca, a través del juicio divino por manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. La expresión día del Señor es descrita como un día de ira, destrucción, desolación, tiniebla, oscuridad intensa, trompeta, alarmas. Sin embargo, aún dentro de estos oráculos de ira divina, el profeta exhorta al pueblo a buscar al Señor ofreciendo un refugio en medio del juicio y proclamando la promesa de salvación final para su remanente fiel. Es necesario que el mensaje del juicio de Dios se escuche,
Sofonías predica tal mensaje al pueblo de Judá. Él es el profeta del día del Señor. El reinado de Josías fue un tiempo de esplendor para el país. Él fue hecho rey, como decíamos, cuando tenía 8 años de edad, y 9 años después comienza la primera fase de sus reformas espirituales. Y esta fue una época de cambios religiosos porque Josías había purgado al país de lo que quedaba del culto a Baal y comenzó a establecer la adoración a Dios, erradicando las prácticas paganas. Aunque había paz y prosperidad, también había decaimiento y disolución a pesar de las reformas externas. El pueblo no deseaba aprender. Los tribunales no eran más clementes, ni los profetas más fieles, ni los sacerdotes menos profanos. Al contrario, la nación estaba diametralmente opuesta a Dios en cuanto a lo que Él requería. Siendo Sofonías un aristócrata, no era un portavoz de los pobres. Fue llamado cruel por predicar terribles mensajes de juicio y reproche, ofreciendo pocas esperanzas para corregir la situación inmediata. Sofonías representa la severidad de Dios, inculcando temor y aún a veces terror, aunque deja ver algo de la ternura de Dios y da la esperanza a los que responden a Él. Sofonías advierte a sus oyentes de la invasión que vendría sobre Judá y describe los pecados que están precipitándola. Esta invasión prefigura del futuro del día del Señor, que él describe en el capítulo 1 con vívidos detalles. Hace un llamado al arrepentimiento y da la esperanza de que quizás seréis protegidos el día de la ira del Señor, como dice en el capítulo 2, verso 3. Luego predice también el juicio sobre las naciones alrededor de Judá en el capítulo 2. Todo el capítulo 1 habla de la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. El capítulo 2 habla de la ira del Señor sobre los pueblos vecinos, que eran terribles, y el capítulo 3 va a hablar sobre la renovación, sobre todo lo bueno, sobre la esperanza de lo bueno que viene. Pero debido al deplorable estado moral de Israel, el cautiverio sería inevitable. Pero también Sofonías describe un juicio futuro a los pueblos enemigos. Ofrece esperanza a todo el que busque al Señor, ya que Dios debe ser la principal prioridad de la vida. Gran parte de las bendiciones finales pronunciadas en los versos del 14 al 20 del tercer capítulo aún están por cumplirse, lo que nos lleva a concluir que estas son profecías mesiánicas que aguardan la segunda venida de Cristo para que se lleven todavía a cabo. La promesa de paz y seguridad para Israel en un tiempo cuando su rey esté en medio de ellos será cumplida cuando Cristo regrese a juzgar y a redimir al mundo para Él mismo. Así como Él ascendió a los cielos después de su resurrección, así también Él regresará y establecerá una nueva Jerusalén sobre la tierra, como dice Apocalipsis 21. En ese tiempo, todas las promesas de Dios para Israel serán cumplidas. El castigo divino que describe Sofonías sobre la santidad, en realidad surgen de la santidad de Dios, que demanda santidad y justicia a su pueblo y castiga a los que permanecen en el pecado y en la rebeldía. Pero el Señor también es misericordioso y fiel a su promesa. Para el remanente fiel habría protección y consuelo cuando llegaran los días negros que se aproximan. Y a los justos ratifica las promesas del pacto que hizo con Abraham cientos de años atrás. Gente de todas las naciones se reunirán para adorar al Señor.
Su propio pueblo se renovará en su fidelidad y el Rey de Reyes reinará en medio de ellos. Esto ya lo leemos en el capítulo 3 de Sofonías, del versículo 11 al 13. A pesar de las bien intencionadas reformas civiles y religiosas del rey Josías, los gobernantes se habían corrompido y la idolatría generalizada prevalecía. Poco después de la muerte de Josías y al término del ministerio de Sofonías, los babilonios conquistaron Judá, destruyeron el templo y se llevaron a muchos al exilio. Sofonías escribió al pueblo de Judá advirtiéndoles del inminente juicio por sus pecados y esperando incitarlos al arrepentimiento, pero también les aseguró que el juicio de Dios allanaría el camino para una nueva sociedad en la que prevalecería la justicia y toda la humanidad adoraría al Señor. Él dice: sus profetas son mentirosos y arrogantes, en busca de su propia ganancia. Sus sacerdotes profanan el templo al desobedecer las instrucciones de Dios, pero el Señor todavía está en la ciudad y Él no hace nada malo. Sofonías es muy franco al describir una escena de miseria y desolación. Él utiliza un lenguaje cargado de emociones para ilustrar tanto el juicio como la salvación de Dios. Podemos estar seguros de que Dios está obrando para que todo resulte para bien al final. Por eso Sofonías termina con una nota de triunfo y esperanza a medida que el carácter compasivo y justo de Dios es revelado. Él explica por qué el pueblo no debe tener miedo y debe estar animado. Él dice: pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Esto está en Sofonías capítulo 3, verso 17. El profeta dice que este grande y poderoso Dios está cantando y que nosotros somos el objeto de su canción. Resumiendo, el libro de Sofonías presenta unas características tan particulares que hacen que tanto Jesús en el Evangelio como Pablo en sus cartas lo mencionen. Sofonías habla del día del Señor, un día de juicio divino que afectará no solo a Judá, sino también a otras naciones. Este tema es central en su profecía. Se ve que Dios en su búsqueda no encontró hombres honestos y por eso dijo: destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Condena la idolatría. Sofonías denuncia la idolatría y la adoración de dioses falsos en Judá. Advierte sobre el juicio que vendrá debido a la infidelidad del pueblo hacia Dios. Critica a los indiferentes, critica a aquellos que son indiferentes o fríos respecto a su relación con Dios. En Sofonías 1:12 dice: predicó a gente que pensaba que Dios no hace ni bien ni mal. Por eso Dios dijo: acontecerá que en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Yahvé ni hará bien ni hará mal. Declara una promesa de restauración para un remanente. A pesar de los juicios pronunciados, Sofonías ofrece palabras de esperanza. Habla de un remanente que será preservado y restaurado y que confiará en el nombre del Señor. Exhorta a buscar la justicia y la humildad. Les dice que busquen al Señor y practiquen la rectitud para poder encontrar refugio en el día de la ira divina. Muestra la imagen de Dios como guerrero poderoso.
Sofonías presenta a Dios como un guerrero que se regocija en su pueblo con amor, pero también se levanta en juicio contra aquellos que han hecho mal. Y finalmente deja una promesa de gozo y restauración, profetiza sobre la futura restauración de Jerusalén y el gozo que experimentará el pueblo de Dios. Y habla de la eliminación de la aflicción y la renovación divina. Cuando Dios quiere hacer algo profundo y definitivo, se toma su tiempo. Y Dios se tomó su tiempo para arrancar de raíz la idolatría de Israel. Y el trabajo de Dios en el pueblo de Israel podemos verlo en el proceso que va desde la profecía de Sofonías hasta la profecía de Ageo. Entre Sofonías y Ageo van a pasar unos 100 años, pero vamos a ver que finalmente Dios logró desterrar la idolatría de su pueblo. Sofonías, junto con Jeremías, fueron los últimos profetas que Dios envió antes de la destrucción de Jerusalén y el cautiverio babilónico. Y Ageo fue, junto con Zacarías y Malaquías, los últimos profetas después del cautiverio, cuando Israel estaba regresando a su tierra. Y finaliza con un canto de alegría. El libro concluye con una imagen de adoración y canto de alegría por la redención y el amor restaurador de Dios. En Sofonías 3, 14 al 15 dice así: Grita ciudad de Sión, lanza vítores Israel, festéjalo exultante Jerusalén capital, que el Señor ha expulsado a los tiranos, ha echado a tus enemigos, y el Señor dentro de ti es el Rey de Israel, y ya no temerás nada malo. Si bien dice que Sofonías es el profeta del día del Señor, refiriéndose al día de la ira de Dios, debemos entender de qué se trata este día. La Biblia habla de 3 días importantes. En toda la Biblia se refiere al día del hombre, al día de Jesucristo y al día de la ira de Dios. El día del hombre es el que se inicia cuando el hombre, creado por Dios, decide abrirse camino fuera de la voluntad divina, siguiendo su propia voluntad. Y ese día nos alcanza hasta nosotros, hasta nuestros días. Nosotros estamos en el día del hombre. El día de Jesucristo es el día de la segunda venida, cuando Cristo venga a levantar su iglesia. Y lo menciona Pablo en Corintios 2, capítulo 1, verso 14, donde dice: espero que comprendan que en el día del Señor Jesús podrán sentirse orgullosos de nosotros. Y también lo dice en la primera carta de Corintios, capítulo 5, verso 5, donde dice: de modo que el Espíritu se salve en el día del Señor Jesús. Y el día de la ira de Dios, del que habla Sofonías en el capítulo 2, verso 3, donde dice: busquen la humildad, tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Este día de la ira de Dios es el día en que Dios destruirá por completo la maldad de este mundo. A eso se refiere ese día, al día en que ya no quede rastros de maldad en la creación, porque habrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde iremos a vivir, el remanente de su pueblo, el que persevere hasta el final. Y ahora la promesa de Sofonías es para todos nosotros, una promesa que podríamos leer así: no temas, no te desalientes, Dios está en medio de nosotros, Él está en tu vida y Él está en mi vida, Él es poderoso, Él nos salvará, se gozará sobre nosotros con alegría, callará de amor y se regocijará por nosotros con cánticos en el día de nuestro Salvador, en el día de Jesucristo nuestro Señor, y a su nombre gloria. Amén.